aceptar. Das war mehr, als ich eigentlich verdauen konnte. Dann sah ich eine kleine Figur von Barlach. Vi en el suelo una pequeña escultura de Barlach, el reencuentro, que yo quería y apreciaba muy especialmente. Intenté ante el director de la exposición comprar aquella obra. No fue posible. Volví a intentarlo en el ministerio y allí me dijeron, la internaremos en un campo de concentración si sigue insistiendo. Esto es nuestro asunto y no el suyo. Pensaba que por mi marido debía regresar a casa con nuestros hijos, pero también me sentía motivada para viajar personalmente a ver a Barlach, porque me daba muchísima lástima que una de sus más hermosas obras pequeñas estuviera en aquella horrible exposición. Un año más tarde fui a ver a Barlach. No me recibió de inmediato, sino que hizo que su sirvienta me observara y alrededor de las 11 llegó al taller. Era relativamente joven, pero parecía un hombre viejo y muy simpático. Hablaba como un torrente y yo casi no podía decirle que me habían enviado Morgenthaler y Hermann Haller para ofrecerle un lugar seguro junto a nosotros en Suiza, donde pasar su vejez. Ich konnte ihm kaum sagen, dass ich von Morgenthaler und Hermann Haller geschickt worden bin, ihm anzubieten, bei uns in der Schweiz noch einen ruhigen Lebensabend zu haben. Und seine Antwort war nur, su respuesta fue no. Hitler me puede quitar todo, pero no podrá quitarme una tumba en tierra alemana. Yo me sentí profundamente conmovida. Me mostró todas sus obras, me hizo ver todo su taller y me dijo, sería maravilloso que pudiera comprar una pieza en madera. No ha sido fundida, sino que la hice con mis manos, y saber que usted la tiene, que está a salvo, significaría para mí un consuelo. Das nun bei Ihnen zu wissen in Sicherheit, das wäre eine Gnade für mich. Pude quedarme con Barlach hasta las 11 de la noche. Él después me escribió muchas cartas. Yo le agradecía con flores. Me sentía profundamente conmovida por este hombre que había sido difamado en un Reich alemán en el que tantos le admiraban y que tan pocos pensaban que iba a tener ese destino. Él me escribió, sus flores se marchitarán, pero el recuerdo de su visita permanecerá vivo. Esta relación personal con Barlach, que a mí más tarde me permitió encontrar mi frescura, fue muy emocionante. Conmovía ver a un gran artista que se encontraba consciente ante su muerte cercana, que había hecho para nosotros tantas cosas esenciales, que nos había dado tanto, al que yo agradecía profundamente todo cuanto había realizado y al que yo podía ofrecerle tan solo un poco de mi amor y mi admiración. Zutiefst dankbar war für alles, was getan hat, dem ich nun ein ganz klein bisschen nur so herzlich wenig geben konnte von meiner Liebe und meiner Verehrung. Ich konnte Las dos figuras que Barlach hizo para mí son los bocetos que en su momento hizo para el friso de figuras a la escucha, destinado a Remzma. Completó esos bocetos para mí y me fueron enviados. Los pude pagar a través del Fondo de Ayuda para los Artistas Alemanes. De esa forma, Hitler se enteró de que yo había comprado una figura de Barlach. De pronto vino a casa un hombre que llevaba unos estupendos pantalones blancos, una persona muy formal.
Estábamos en esta habitación sentados sobre el sofá y dijo: tengo el gran honor de invitarle como huésped personal del Führer con motivo del Día del Arte Alemán, o si usted lo prefiere, al Congreso del Partido del Reich. Mi marido, con su habitual tranquilidad, dijo: lo siento mucho, señor, pero yo no valoro ese honor. Al señor alemán se le cayó el cigarrillo sobre los pantalones y con gran alegría vi cómo se le hizo un gran agujero en ellos. Sah ich, wie ein großes Loch in seiner Hose gebrannt wurde. El 30 de junio de 1939 tuvo lugar en Lucerna una subasta de cuadros y esculturas procedentes de museos alemanes pertenecientes a maestros modernos. 87 de estas obras requisadas proporcionaron 500.000 francos suizos que se destinaron al armamentismo. Los recuerdos están aún frescos, a pesar de que ya haya pasado medio siglo. No era la exposición de arte degenerado de Múnich, sino el famoso remate Fischer de Lucerna en 1939. Yo vivía en Basilea y un día del mes de junio viajamos con mis padres en un Opel abierto hacia Lucerna, donde el día anterior al remate se exponían en el remate, pero vi los cuadros. Para mí era clara la dimensión política de aquel asunto, pues crecí en Suiza y viví todo muy intensamente. Media emigración pasó por casa. Thomas Mann, por ejemplo, estuvo en ella el primer día de su emigración. Este es también un recuerdo que conservo muy vivo. Yo viajaba con mis padres en auto hacia Lucerna y allí vi la exposición Arte Degenerado, el llamado Arte Degenerado. Fue una de las más grandes vivencias estéticas que experimenté en mi vida. Una vivencia estética que fue más importante que su dimensión política. Para mí fue el descubrimiento del arte moderno. En el comienzo de mi acercamiento al arte moderno está la gran experiencia que tuve con la exposición en Lucerna del llamado Arte Degenerado con obras de los museos alemanes. Es algo que aún hoy tiene consecuencias. Lamentablemente no conservo el catálogo de aquella exposición, pero sí un folleto en el que se reproducen todos los cuadros. Hoy puedo ver que junto a ellos escribí con mi letra infantil sus precios y sobre todo mi valoración, es decir, mi valoración estética. El famoso autorretrato de Van Gogh recibió 5 signos de admiración, los 2 Picassos, 4. A un maravilloso Matisse, que según sé, hubiera podido comprarlo Basilea para el museo y que estuvo a punto de hacerlo, no le puse ningún signo. Evidentemente, yo no tenía aún la madurez suficiente para apreciar aquel temprano Matisse. Hoy, después de tanto tiempo, me resulta divertido volver a ver aquellas valoraciones. Para mí fue una verdadera experiencia estética. Suiza se aprovechó de aquellas cosas horribles que ocurrían en el mundo. Por ejemplo, se aprovechó de la Guerra Civil Española y yo también, pues a causa de ella, las obras principales que estaban en el Museo del Prado vinieron a Ginebra. Con el mismo Opel, un día fuimos a Ginebra y allí pude ver por primera vez a Goya y Velázquez. O sea que las grandes experiencias estéticas que viví con las obras del Prado y de la exposición de Lucerna marcaron intensa y definitivamente mi propia vida con el arte. Claro que estaba preparado. Comencé con el arte a los 11 o 12 años, pero aquellos fueron los puntos culminantes. El Museo de Arte de Basilea adquirió por la suma de 50.000 francos suizos estas 21 obras.
Cuando regresé a casa después de la exposición de Lucerna, esa misma noche me puse a escribir espontáneamente y sin que nadie me lo encargara, un largo artículo sobre la exposición. Fue en 1939 y yo tenía 18 años. Lo envié a un periódico de Basilea y más tarde me lo devolvieron, con razón, porque ese artículo se ocupaba solo de arte y no del aspecto político. Mi propia politización tuvo lugar pocos años después, izquierdista naturalmente. Era un pequeño grupo de estudiantes comunistas, por lo menos se tenían por tal, decididamente anti-stalinista, pero de todos modos, esa politización tuvo lugar más tarde, a pesar de que vivimos muy de cerca todos los acontecimientos políticos que sucedieron. Nosotros vivíamos en Rien, Basilea, que era una especie de lengua de tierra que penetraba en territorio alemán. En el punto extremo de ella estaba ese suburbio de Rien, es decir, que prácticamente estábamos rodeados por Alemania. Por esto, Thomas Mann, que quiso radicarse allí cuando nos visitó, al ver que estábamos rodeados por Alemania, renunció a ese lugar y se fue a Zúrich. Como ya se sabe, allí se radicó. Auf diesen Wohnort verzichtete und nach Zürich fuhr. Und da hatte sich dann ja, wie man weiß, angesiedelt. Also die Politik. La política se vivía muy intensamente. Hay que tener en cuenta que yo procedo por una parte de una familia judía. Eso significa que se vivía aquello con gran intensidad, pero por otra parte, en 1933, yo tenía 12 o 13 años y lo viví un poco superficialmente. Muchas personas venían de los campos de concentración directamente a nuestra casa y se escucharon cosas horribles ya muy temprano. El arte degenerado y también la exposición de arte degenerado de Múnich son cosas que viví muy conscientemente. Como corresponde a la edad que tenía entonces, fueron los cuadros en sí mismos los que me impresionaron enormemente, aunque poco después comencé a diferenciar entre las grandes figuras y las secundarias, pues había muchas secundarias que se catalogaron como degeneradas y, aunque parezca trágico, hoy no merecerían ser tenidas en cuenta. Und die es auch, so tragisch das sein mag, heute nicht verdienen, wieder zum Leben erweckt zu werden, künstlerisch. El 19 de julio de 1937, día de la inauguración de la exposición Arte Degenerado en Múnich, comenzó la construcción del campo de concentración Buchenwald en las cercanías de Weimar. Bajo la severa vigilancia de las unidades de las calaveras de las SS, los primeros prisioneros construyeron el nuevo campo de concentración. El constructor de este rascacielos de Nueva York, el famoso arquitecto norteamericano Philip Johnson, estuvo frecuentemente en Alemania durante la década del 30. My sympathies were so overwhelming against the Hitler art program that to me anything that was entartet must be marvelous. And of course I know that En aquella época me parecía maravilloso todo el arte degenerado. Naturalmente sé que no es así, pero en aquel entonces era el punto de vista, lo que nos hizo a mí y a otros sostener este juicio. El buen arte era el arte degenerado, que oficialmente era despreciado. Hoy lo veo de otro modo. Aquella idea era algo unilateral. No todo lo prohibido es bueno, ni todo lo oficial es malo. In 33. 33, you see, was a very different year from 37. El año 1933 fue muy diferente al año 1937. En el 33 aún no había esperanzas. Ese nuevo experimento nos interesaba especialmente porque era anticomunista, prometía orden y Alemania podría volver a ser la nación rectora. Era excitante y muy impresionante. Now Germany might be leading the world again. Was very, very heady stuff. We all were very impressed with the German excitement
of that period. By 37, of course, Alfred Barr, who was my closest friend in art and was, of course, the founder of the En museum. 1937, mi amigo Alfred Barr, fundador del Museo de Arte Moderno de Nueva York, buscó arte degenerado en Suiza y por todas partes. Mi mejor amigo en Alemania era Oskar Schlema, del Bauhaus. Yo tuve que ayudarle y ocuparme para que él y otros artistas no fueran maltratados. No era suficiente lo que hacía, pero ayudé a Joseph Albers, otro pintor y profesor del Bauhaus, para que fuera a los Estados Unidos, donde llegó a ser un profesor famoso. Esto me llena de orgullo. Pero esto no alcanzaba. No hice lo suficiente. El remordimiento de no haber hecho lo suficiente y el horror desencadenado por ese movimiento en torno al arte degenerado dio lugar a un pozo en la memoria de este país. Del mismo modo que lo hacen los alemanes, nosotros también queremos creer que esto nunca sucedió. ¿Cómo pudo caer tan bajo el país de los poetas y los pensadores para llegar a elegir como dirigente a un hombre del arroyo como era Hitler? Parecía imposible. Queremos olvidarlo del mismo modo que queremos olvidar todos los episodios de aquella gran catástrofe. En 1991 se reconstruyó en el County Museum of Art de Los Ángeles la exposición Arte Degenerado. Para este fin se reunieron 175 de las 600 obras expuestas en Múnich, que con pequeñas modificaciones fueron también exhibidas en Chicago y Washington. Aquí los cuadros cuelgan, como es habitual, unos junto a otros. Los sarcásticos grafitis y el gran caos de la exposición original solo se puede ver en un modelo a escala reducida. De esta forma, la reconstrucción pierde el efecto chocante del original alemán. La locura se convierte en método. Loco a cualquier precio. Insultos a los héroes alemanes de la Guerra Mundial. Escarnecimiento de la mujer alemana. Ideal, cretina y puta. Campesinos alemanes vistos en Yiddish. Revelación del alma de la raza judía. Ellos lo dicen. Actuamos como si fuéramos pintores, escritores o algo por el estilo, pero no somos otra cosa que voluptuosos descarados. Con nuestro descaro creamos una gigantesca farsa en el mundo y criamos snobs que nos lamen las botas.
Así veían los espíritus enfermos la naturaleza. Dada, tómelo en serio, merece la pena. Stephanie Barron, curadora de la exposición. The purpose of this exhibition was really to explain to the American public the whole assault by the National Socialists against El sentido de esta exposición es mostrar al público norteamericano la dimensión que tuvo el ataque del nacionalsocialismo a la libertad artística. Utilizamos lo que encontramos de la exposición Arte Degenerado. Hay varias salas que introducen en el tema y que permiten ver los ataques al cine, la literatura y la música. En los Estados Unidos,